Saludos amigos y bienvenidos a su programa semanal Voces de la Educación, porque ellas también cuentan. Está nuevamente con ustedes su amigo y servidor Raúl Castro. Hoy, como todas las semanas, estaremos tratando un tema muy importante y controversial, tema enfocado en la importancia de la participación de la mujer en la construcción de un país mejor y más educado. Hoy les tenemos como invitadas a un grupo de panelistas, maestrantes en educación, para desarrollar el tema, el rol de la mujer en la educación a través de la historia hasta la actualidad. No olviden, mis queridos oyentes, estamos en su programa Voces de la Educación, porque ellas también cuentan. Saludamos a nuestra primera panelista, Claudia Milena Colmenares Guerrero. Claudia Milena, muy buenas tardes y bienvenida a tu programa Voces de la Educación, porque ellas también cuentan. Compañera, desde su punto de vista como mujer, desde su punto de vista como educadora, queremos conocer su opinión con respecto a este tema. Buenas tardes. Es un honor como mujer poder profundizar más sobre este tema, dado a que a lo largo del mundo es necesario entender el importante rol que ha tenido la mujer en el transcurso de la historia, pues incluso hoy en día aún marca en nuestra sociedad actual. Entonces, contextualizando un poco sobre el tema de hoy, primeramente quiero que recordemos las mujeres también cuentan, la otra cara de la moneda. El rol de la mujer en la educación ha sido un tema de gran relevancia y transformación a lo largo de la historia, reflejando las dinámicas sociales, culturales y políticas de cada época. De igual forma, la educación en Colombia, al ser moldeada por una serie de acontecimientos históricos, sociales y políticos que han influido en su desarrollo desde el siglo XVI hasta la actualidad, se debe tener en cuenta que las mujeres fueron consideradas seres inferiores con limitaciones en su acceso a la educación. A lo largo de los siglos esta percepción fue evolucionando, aunque con muchas resistencias. Es más, la visión general de estos hitos más significativos que han configurado el sistema educativo colombiano ha sido destacado por la influencia de la religión, la política y las corrientes ideológicas tanto nacionales como extranjeras. En resumen, el rol de la mujer en la educación ha sido un viaje de lucha y transformación marcado por avances significativos, pero también por desafíos persistentes. La historia de la educación de la mujer en España es un reflejo de las luchas sociales y culturales por la igualdad de género, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad. Abordar el rol de la mujer en la educación a lo largo de la historia y en la actualidad por medio del análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, John Jairo Pérez Vargas y María Fernanda Idarraga Gallego. El análisis de la mujer y educación, Natividad Díaz Paniagua, da a conocer este panorama interesante sobre la explicación teórica del rol de la mujer en la evolución de la educación a lo largo de la historia. Muchas gracias, Claudia Milena, muy buen aporte y muy acertado tu punto de vista. Mis queridos oyentes, es necesario reconocer que actualmente incluso las nuevas generaciones desconocen nuestra propia historia. Como comunidad educativa, es importante que generemos espacios de diálogo frente a estos acontecimientos. Y cabe resaltar que en la antigüedad la sociedad tendía a ser patriarcal. Y teniendo en cuenta esto, mis queridos oyentes, surge la siguiente pregunta. ¿Cuál era el papel de la mujer en la Edad Media y luego en el siglo XVI? Para dar respuesta a esta pregunta, le damos la bienvenida a nuestra panelista, Diana Carolina Niño Oviedo, quien va a recordarnos algunos referentes asociados al tema. Diana Carolina, bienvenida al programa. Los micrófonos son tuyos. Es así que desde sus inicios la educación en Colombia estuvo estrechamente ligada a la Iglesia Católica, que desempeñó un papel fundamental en la creación de las primeras universidades
durante los siglos XVI y XVII. Estas instituciones, establecidas por comunidades religiosas como los dominicos y los jesuitas, sentaron las bases de la educación superior en el país. Entonces, a medida que avanzamos hacia el siglo XVIII, la Ilustración europea comenzó a influir en el pensamiento educativo colombiano, promoviendo la enseñanza de las ciencias y el conocimiento práctico, lo que llevó a la creación de escuelas de primeras letras. Teniendo en cuenta los avances de la educación, es de resaltar también que desde la antigüedad figuras como Hipatía de Alejandría representaron la posibilidad de una mujer educada y científica, pero la mayoría de las mujeres eran relegadas a roles domésticos. Durante el siglo XVIII la educación se centraba casi exclusivamente en los hombres y las mujeres eran vistas como el segundo sexo, como una educación orientada a las labores del hogar. A pesar de algunos intentos de eruditos y pioneras por promover la educación femenina, muchas mujeres preferían conformarse con los roles tradicionales. En cuanto al siglo XIX, trajo consigo algunos avances legislativos como la Ley Moyano de 1854, que sentó las bases para la igualdad educativa, permitiendo el acceso de las mujeres a la educación formal. Sin embargo, la realidad seguía siendo que muchas niñas no tenían acceso a una educación completa y la alfabetización de las mujeres seguía siendo baja. Además de ello, en el siglo XIX y principios del siglo XX fueron testigos de grandes transformaciones marcadas por la rivalidad entre los partidos liberales y conservadores, que impactaron profundamente en la educación. Es por ello que la promulgación de las leyes que buscaban desregular la educación y la influencia de pensadores como Jeremy Bentham introdujeron nuevas perspectivas sobre el papel de la educación en la sociedad. En este sentido, el papel y movimiento pedagógico que desafiaron a los modelos tradicionales, promoviendo enfoques más activos y centrados en el estudiante. En cuanto al siglo XXI, la globalización y el avance de la tecnología han transformado aún más el panorama educativo, introduciendo nuevos modelos pedagógicos y un enfoque en la competitividad y la educación virtual, razón por la cual este recorrido histórico permite comprender cómo la educación en Colombia ha evolucionado, reflejando las dinámicas sociales y políticas del país y cómo éstas han influenciado en la formación de identidades y en el acceso al conocimiento. A partir de la década de 1960, con la industrialización y la apertura social, comenzaron a surgir movimientos que cuestionaban el sistema educativo y abogaban por una educación más inclusiva, buscándose eliminar de esta manera las desigualdades de género en el ámbito educativo, promoviendo la coeducación y el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza. A pesar de las diversas dificultades en la representación de las mujeres en posiciones de poder y en el ámbito laboral, se sigue fomentando de cierta forma los índices de alfabetización y titulación frente al léxico que es similar al de los hombres. Su representación en cargos directivos y en el ámbito político sigue siendo menor. Esto plantea preguntas sobre la efectividad de las reformas educativas y la necesidad de seguir trabajando hacia una verdadera igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias, Diana. Diana Carolina Niño Oviedo ha hecho su valiosa intervención, mis queridos oyentes, de Voces de la Educación, porque ellas también cuentan. En el siglo XVII se mantenían actos de opresión en el papel de las mujeres, quienes debían mantener una posición inferior y sumisa. Para esto, nos va a contar un poco la panelista Magdaliliana Cerquera Cortés sobre François Fenelon en su tratado sobre la educación de las doncellas. ¿Cuál era la idea planteada por él? Magdaliliana, muy buenas tardes y bienvenida al programa. Hola, claro que sí. Hablar de François Fenelon es remontarse al siglo XVII, cuando escribió su Tratado de la Educación de las Doncellas, una obra publicada en 1687, pionera en destacar la importancia de educar a las mujeres no solo para el hogar, sino también como pilares morales y espirituales de la sociedad, siendo uno de los primeros textos pedagógicos dedicados específicamente a la educación de las mujeres jóvenes, en un contexto en que la educación femenina era limitada y subordinada a roles tradicionales. La idea central del Tratado de Fenelon es que la educación de las mujeres es esencial no solo para su desarrollo personal, sino también para el bienestar de la sociedad.
Según él, las mujeres, como futuras esposas y madres, tienen una influencia crucial en la formación moral y espiritual de sus hijos y en la estabilidad del hogar. Fenelon propone que educar a la mujer debe ser integralmente, es decir, no solo se debe enfocar en habilidades domésticas, sino también en su formación moral y religiosa. Las niñas deben ser educadas desde temprana edad en la virtud y la humildad para evitar la vanidad y el orgullo, que él consideraba vicios comunes en su época. Además, la formación intelectual no debe ser descuidada, pero debe estar subordinada en su rol en el hogar. El papel de la religión, además, para él, era muy importante en la educación de las doncellas. Sí, señora. Teniendo en cuenta este tratado del teólogo francés François Fenelon, podemos entender que era importante la formación de la mujer, y en este caso, las doncellas, una formación académica, pero era igual de importante a la formación académica una formación espiritual, y para esto tuvo mucho que ver la Iglesia. Así pues, mis queridos oyentes, esta fue la intervención de la compañera Magda Liliana Cerquera Cortés. Siguiendo con su programa Voces de la Educación, porque ellas también cuentan, queremos recordarles, queridos oyentes, que hoy estamos tratando el tema el rol de la mujer en la educación a través de la historia hasta la actualidad. Asimismo, le damos paso a nuestra siguiente panelista, la maestrante en educación, Andrea Giselle Contreras Jiménez, quien destacará los cambios y aspectos principales a través de la historia hasta la actualidad y nos mencionará las estadísticas de incursión actuales. Efectivamente, queridos y queridas oyentes de Las Voces de la Educación, donde ellas también cuentan, hoy tenemos un enorme reto como sociedad para seguir disminuyendo estas brechas de desigualdad de género en la educación. Quiero invitarlos e invitarlas a que leamos el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas del año 1981, donde se promueve la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el artículo 10 vamos a encontrar garantías en equidad, en el acceso a la educación sin discriminación, sin estereotipos de género, con un acceso libre y sin condiciones. Al igual que lo encontramos en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing del año 1995, donde buscamos acciones legislativas que se vean en políticas para nuestros países y nuestras naciones, promoviendo los derechos de las mujeres. De acuerdo con el informe de seguimiento a la educación en el mundo, encontramos que al menos 46% de los países cuentan con legislación de equidad de género y un 58% con políticas que promueven la igualdad de género en la educación. Y en un informe reciente del año 2024 de la UNESCO encontramos que están sirviendo nuestros esfuerzos, porque son cada vez más los países que garantizan los derechos de las niñas y las mujeres a la educación, aunque aún encontramos brechas y exclusión y barreras que no nos permiten el acceso libre. Encontramos que las mujeres que viven en condición de pobreza o que viven en zonas rurales están reduciendo las oportunidades educativas. Por eso los invito a que revisemos en el objetivo 5 de la ONU de Desarrollo Sostenible de la Agenda del 2030, donde nos buscan lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y me voy con el mensaje que nos promueve la ONU. Si eres niña, debes seguir estudiando, ayudar a tus compañeras a hacer lo mismo y luchar por tu derecho a acceder a los servicios adecuados de salud sexual y reproductiva. Si eres una mujer, debes hacer frente a los prejuicios inconscientes y al sesgo de género implícito que crean una barrera involuntaria y a menudo invisible para la igualdad de oportunidades. Esperemos que de aquí al año 2030 podamos tener ese papel importante cada vez más en nuestra sociedad, alzando nuestra voz como mujeres. Muchas gracias, compañera Andrea, por darnos tu aporte. Sé que en tu investigación pensaste obviamente en los oyentes de este programa. Esta fue, mis queridos oyentes, la intervención de la panelista Andrea Giselle Contreras Jiménez. Asimismo, le damos paso a la panelista María Isabel Meriño,
En su intervención mencionará algunas mujeres que han sido referentes significativos en la historia de la educación con sus aportes y hará mención también de la ruptura de estas cadenas opresoras a lo largo de la historia. Muy buenas tardes, compañera María Isabel, bienvenida al programa. Los micrófonos son suyos. A lo largo de la historia, diferentes mujeres han superado las barreras impuestas por las estructuras patriarcales conformadas en su época, con el fin de contribuir significativamente al desarrollo de la educación. Sus aportes no solo transformaron las metodologías y el acceso a la educación, sino que también rompieron los paradigmas que perpetuaban las desigualdades. Sus aportes transformaron las metodologías y el acceso a la educación. Además de eso, lograron romper paradigmas que perpetuaban la desigualdad, las mismas que marcaron su importancia a través de las décadas y que construyeron las bases a modelos pedagógicos en la actualidad. Una de las figuras más destacadas es conocida como María Montessori, quien en 1870 fue pedagoga italiana cuyo modelo de enseñanza infantil Montessori enfatizó en la importancia de un ambiente preparado y adaptado para el aprendizaje autodirigido, en el cual se sentaron las bases de una pedagogía centrada en el niño, enfoque desarrollado en el contexto de su trabajo con niños con discapacidad en 1907. Permitió una ruptura con los métodos de enseñanza tradicionales y autoritarios, abriendo camino a políticas más inclusivas. Otro referente importante fue conocido como Mary Wollstonecraft, quien en 1759 fue una de las primeras en defender la educación a las mujeres como derecho fundamental. Argumentó que la desigualdad educativa perpetuaba la subordinación femenina, por lo cual propuso que la igualdad de acceso a la educación era esencial para una sociedad justa. Texto que marcó un punto de inflexión en las luchas feministas en el año 1792. Resaltamos también el aporte de las mujeres desde América Latina, resaltando los aportes de Gabriela Mistral, educadora y poeta chilena, quien dejó un legado importante, ya que no solo ganó el Nobel de la Literatura en el año 1945, sino que también promovió la educación rural, defendiendo así el acceso a la educación a las comunidades más desfavorecidas. Fomentó también la educación en juventudes con una práctica creativa y participó de la reforma a la educación en México, promoviendo la escuela nueva y activa. Finalizamos mencionando las grandes contribuciones de estas mujeres, ya que no solo rompieron las cadenas opresoras de su época, sino que también continúan inspirando movimientos educativos actuales que buscan la equidad y el respeto a la diversidad. Muchas gracias, compañera María Isabel. Excelente aporte. Su intervención ha abierto una gran brecha para entender cómo la mujer, a través de grandes esfuerzos, ha construido camino a su favor. Mis queridos oyentes, y a manera de retroalimentar este tema, tendremos en cuenta a la Facultad de Educación de Palencia, Universidad de Valladolid, donde Gustavo Roedo Sánchez, en su trabajo de investigación llamado Igualdad de género, importancia de la coeducación en la actualidad, afirma que a lo largo de la historia numerosas mujeres se han replanteado la posición de la mujer dentro de los roles de género, ya sea con sus logros académicos, profesionales o a través de la reivindicación de sus derechos, a pesar de encontrar fuerte resistencia dentro de la sociedad gracias al esfuerzo de millones de mujeres de todo el mundo. Este hecho ha supuesto una construcción de un movimiento que muy lentamente ha conseguido grandes logros a la hora de equiparar los derechos del hombre y de la mujer y en un cambio de mentalidad, de manera de ver todo lo que nos rodea. Pero aún así, debido a la gran tradición histórica de una sociedad patriarcal, donde existe un androcentrismo muy marcado, los esfuerzos por deshacernos de los estereotipos son costosos y lentos. E incluso, en muchos casos, vemos reportes de los que deberían ser situaciones que solo recordemos en nuestro imaginario histórico y de lo que deberíamos aprender para no cometer estos errores. El mundo de la educación ha sido uno de esos lugares que ha tenido que replantear su manera de enseñar, trabajar y buscar otros caminos a los que las mujeres o en los que las mujeres se encuentren con una condición igual que la de los hombres.
Esto que ahora nos puede parecer algo muy normal, ha tenido grandes avances gracias a equipos de renovación pedagógica que no escaparon a los elogios, pero también grandes retrocesos debido a épocas más oscuras para el avance social de la historia. Bueno, mis queridos oyentes de su programa Voces de la Educación, porque ellas también cuentan, hemos podido llegar al final de su programa, pero recuerden que estuvo con ustedes su amigo y servidor Raúl Fidel Castro Contreras, y asimismo les damos gracias a las panelistas invitadas: Magda Liliana Cerquera Cortés, Claudia Milena Colmenares Guerrero, Andrea Giselle Contreras Jiménez, María Isabel Meriño García y Diana Carolina Niño Oviedo.